ustedes iniciando su programa Salud desde el Alma, aquí pues en este viernes 10 de junio, ya próximo a este fin de semana, que de todas maneras trae cierto contento porque son días que vamos a descansar o vamos a disponer para realizar nuestras cosas más personales. A veces también para disfrutar fuera de la ciudad o con la familia, en fin. Eso hace que el fin de semana sea bien esperado. Que no sea más bien una razón de alegrarnos porque por fin vamos a dejar de ir a la oficina o al trabajo. Que no sea ese nuestro pensamiento que nos provoque alegría por el fin de semana, sino porque vamos a hacer algo que nos va a traer más satisfacción, más beneplácito. Bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio y les quiero decir a la amiga que llamó o que mandó un mensaje, a la amiga Marta, con su problema de artritis, decirle que la artritis es en verdad una enfermedad, una de las enfermedades más invalidantes y más dolorosas, y se considera que justamente las manos son las articulaciones que se ven afectadas en un mayor porcentaje en las personas que desarrollan una artritis. Lo que no se habla dentro de la medicina convencional que estudiamos en las universidades es que hay que indagar un poquito más acerca de cuál es el factor emocional que nos induce, nos lanza a sufrir estos problemas. Debemos reconocer que los seres humanos estamos hasta cierto punto marcados por lo que nuestro inconsciente nos dicta. Y el inconsciente es pues un enorme, digamos, un recolector de toda la información que hemos vivido durante miles de años. Las experiencias que hemos guardado allí, en ese cajón, en ese baúl inconmensurable, que llamamos inconsciente, y al que no es fácil tener acceso, justamente porque lo guardamos allí para no tenerlo presente y que no nos esté lastimando permanentemente. Esa es la razón por la que el inconsciente guarda, pero no olvida. Y esas programaciones, esas grabaciones que tiene nuestro inconsciente pueden ser de toda índole, alegres, placenteras, satisfactorias, pero también muy desagradables, muy penosas, muy dolorosas. Por eso es que cada ser humano somos tan distintos en nuestras reacciones ante los diversos problemas que la vida nos presenta. No todos respondemos de la misma manera ante un fracaso o ante una adversidad o ante un triunfo. No todos respondemos igual porque no todos tenemos las mismas experiencias en esos diversos momentos que ya hemos experimentado con mucha anticipación. Entonces, en el inconsciente, aparte de estar grabado todas esas experiencias vividas durante miles de años, porque estamos hablando no de un cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico no puede durar mucho tiempo, máximo un siglo y un poquito más. Pero nuestra energía, el paquete de información que somos, tiene miles y miles de años. Y ella sí guarda experiencias propias y guarda experiencias que también nos transmiten nuestros antepasados. Papá, mamá, que a su vez tienen papá y mamá y son nuestros abuelos, que a su vez tienen papá y mamá y que son nuestros bisabuelos. Y así podemos ir en una cadena interminable que hace que nosotros tengamos mucha información que ellos nos van dejando como herencia. Y si nosotros no conocemos la vida de ellos, no conocemos los sufrimientos, las experiencias, los triunfos de ellos, podemos pensar que lo que nosotros vivimos es completamente ajeno a lo que ellos han vivido. Y no es así. Muchas veces repetimos programas completos de vida que ellos tuvieron y que no pudieron resolverlos, no los tuvieron como superados, y eligen a un descendiente para que haga ese trabajo. Como nosotros
no conocemos esa característica o esa cualidad o esa facilidad que tenemos como información que somos, porque somos es pura información. Entonces creemos que lo que nosotros vivimos es completamente ajeno a lo que hemos heredado, pero no es así. Más aún, se va agregando lo que se llama toda la carga de información que tiene nuestro árbol genealógico, que es interesante, y se los digo de una vez, que lo vayamos armando, que lo vayamos haciendo más visible, que volvamos a esa antigua costumbre que había de tener su árbol. Es bueno que lo tengamos, que lo hagamos, porque para posteriori va a ser muy útil para sanar enfermedades. Cuando sepamos nosotros manejar esa información, qué le pasó a la abuela, qué le sucedió al bisabuelo, por qué me pusieron el nombre de ese pariente lejano, me hubiera gustado tener otro nombre, por qué nací en la fecha que falleció mi abuelo, por qué se separaron mis abuelos, ¿por qué se suicidó un tío? Hay tantas interrogantes que están grabadas en la realidad del árbol genealógico y que muchísimas veces se les guarda un secreto muy, muy bien guardado, porque se tiene vergüenza de lo que hizo tal o cual ancestro. Se le tiene mucha vergüenza, mucho miedo y se calla. Y muchos nietos, muchos bisnietos nunca llegan a conocer la verdad. Pero gracias a Dios sí hay mecanismos de investigar en el inconsciente, como es la hipnosis ericksoniana, una hipnosis muy consciente que se puede utilizar para grabar, para encontrar, para escudriñar en el inconsciente y saber qué pasó. Las famosas constelaciones familiares también ayudan muchísimo. Hay muchas técnicas nuevas de la psicoterapia transpersonal en estos momentos que ayudan enormemente a encontrar esas cosas que quedaron escondidas, guardadas en marcado secreto. Aparte de lo que podemos encontrar allí, también tenemos que hablar de lo que tenemos como experiencia ya personal. Hemos hablado aquí del inconsciente familiar, del inconsciente colectivo, y ahora hablar del inconsciente individual. ¿Qué fue lo que vivimos nosotros antes de ser concebidos? ¿Qué relación, qué situación vivían papá y mamá antes de concebirme a mí? ¿Estaban felices? ¿Tenían dificultades? ¿Tenían problemas? ¿Se llevaban bien? ¿Se llevaban mal? ¿Qué había? ¿Por qué me concibieron? ¿Qué necesidad había? Hay muchos hijos que vienen a veces para sostener un matrimonio, porque el matrimonio se está resquebrajando y la mujer o el marido quieren tener un hijo para que no suceda esa ruptura. Todo eso se debe investigar. Y los papás, mamás, por favor, no mientan a sus hijos. No tengan temor de confesar la verdad, porque no tienen idea del bien que van a hacer a sus hijos cuando ellos sepan la realidad. Van a comprender mejor la situación que vivieron. Hay casos en que aquella persona, joven o adulta, debe saber que la mamá o el papá no deseaban ese embarazo y que hasta pensaron en muchas ocasiones interrumpir el embarazo. Y ese conocimiento que puede tener el hijo después de muchos años de vida va a servirle para entender por qué siente que todo el mundo lo rechaza, por qué siente tristeza y depresión sin causa aparente y estar guardado simplemente como un problema, un programa que vivió cuando él fue concebido. No era planificado, no era deseado, no era esperado y de pronto llega. Y ese solo hecho de conocer puede servirle para aclarar muchos de los problemas con los que se enfrenta día a día. De modo que es bueno que los padres conversen con sus hijos,
las penurias, las tristezas, las complicaciones que vivieron cuando concibieron al hijo. Luego viene otra etapa del inconsciente individual que se programa durante los 9 meses de embarazo. Todo lo que la madre vive en su vientre, en su día a día, va a marcar definitivamente la vida de ese ser. A veces parecen tonterías, a veces parecen exageraciones, a veces parecen simplemente locuras, pero es real. Hay casos, y eso ya se viene haciendo investigaciones durante muchos años, ya no es nada nuevo, que un hijo puede desarrollar un enorme potencial y, digamos, sí, un enorme potencial por la música, por ejemplo, por la práctica de un instrumento determinado, o por la oratoria, o por las matemáticas, o por la geografía, por lo que sea. Si la madre se propone estudiar y estudiar durante el embarazo y hacerlo en voz alta y planificarlo y decirle a su hijo que vaya captando. Y aunque no se lo dijera, el hijo va a captar. Y se demuestra luego porque ese joven, ese adulto, tiene una gran capacidad para esa temática, esa ciencia que la madre estuvo pendiente durante tantos meses. Pero así como puede aprender muchas materias, muchas ramas, muchas ciencias, así también capta todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la tristeza o el abandono o el maltrato que pudo haber recibido por parte de los papás, porque una madre, una joven, sin estar casada, sin tener una pareja, queda embarazada y papá y mamá la expulsan de la casa. Toda esa vivencia va a sufrir el niño que está en el vientre de esa madre. Y si a eso se agrega que el padre no quiere reconocer a esa criatura, se aleja, abandona a la mujer, viene otro problema agregado allí. Entonces son muchísimas las situaciones que está viviendo esa entidad que ya está gestándose en el vientre de la madre. Muchísimo, así como puede haber mucha alegría, mucha seguridad, mucha confianza, mucho optimismo en un ser humano adulto, porque papá y mamá lo planificaron bien, estuvieron muy alegres, muy dispuestos a traer una nueva vida al mundo. Entonces ese niño va a ser alegre, contento, feliz, seguro, al máximo. Miren la diferencia enorme, ¿no? Un niño que es bien recibido, que es bien reconocido por papá y mamá, no es rechazado por los abuelos. Entonces las alegrías y las tristezas van a estar marcadas profundamente en el alma de ese individuo. Por eso el inconsciente individual es importantísimo y hay mucho que hablar al respecto, que yo he partido desde esta enfermedad tan frecuente que es la artritis y de la que vamos a continuar hablando después de una pequeña pausa, después de unos comerciales, y volveremos con su programa Saludes del Alma. Continuamos aquí en su programa Saludes del Alma en Teleradio 1350 y hablando sobre la disposición que tenemos a ciertas enfermedades de acuerdo a las vivencias que tenemos en los diferentes campos, ¿no? Hemos hablado del inconsciente familiar, el inconsciente individual, en ese estamos, el inconsciente personal o individual, que también está marcado desde la fecha antes de la concepción, en la concepción, los meses de embarazo y los siguientes 3 años de vida. Si los 3 primeros años de vida, cuando éramos tan pequeños, estaban llenos de amor, llenos de aceptación, llenos de alegría, había paz, había armonía en el hogar, nuestro futuro también está siendo bastante marcado por el éxito, por la paz, por la tranquilidad, por la salud. Si en cambio esos 3 primeros años fueron muy ruidosos en el sentido de mucho problema en la familia, muchos problemas en el hogar, digamos, en el entorno familiar, hubo abandono de parte de uno de los padres, a veces la madre se aleja, abandona a sus hijos, a veces es el padre. Si todo esto se presenta en los 3 primeros años de vida,
también están marcando indeleblemente la salud emocional, mental y física de ese adulto futuro. Recordemos que en esa etapa los seres humanos somos muy vulnerables y sobre todo estamos como hipnotizados, y todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que nos dicen es una orden que queda grabada indeleblemente, pero que gracias a Dios, con los conocimientos actuales de la psicología, que es la ciencia del alma, se puede ayudar a desbloquear, a descodificar, a desprogramar aquellos mensajes que recibimos y que nos han causado tantos daños si fueron muy penosos, si fueron muy traumáticos, pero que pueden servirnos para marcar un camino de éxito cuando han sido favorables, positivos, hermosos, agradables. Para muchos estudiosos de la biodescodificación, una rama nueva de la psicología que se desarrolló y se sigue desarrollando ampliamente en Europa y que ahora ya está en América, pues no solamente es hasta los 3 años la causa de los problemas que tendremos en el futuro. Algunos dicen los 6 y 7 años. Es decir, que abarcan ya en esa etapa en que el niño va al colegio, va a la escuela, va al jardín de infantes, en el que se encuentra con otros seres humanos ajenos a su familia, que también influyen profundamente en la situación emocional del ser humano. Porque si corresponde o le toca un profesor, un parvulario que no está emocionalmente equilibrado, armonizado, puede afectar muchísimo. O las peleas entre los niños, los compañeritos, y no hay quien organice bien el trabajo entre ellos, puede causar muchos problemas. Y se pueden presentar también problemas en la familia, ¿no? No están libres de que sigan sucediéndose conflictos, que la pareja ya no tenga armonía, que se presente una separación imprevista, en fin, muchas cosas que van a afectar al ser humano y que van a causar más adelante problemas serios en la vida de ese adulto. Ahora, ¿por qué tanto he hablado de esto para referirme a la llamada de nuestra amiga que manifestaba que tiene artritis? Se puede decir en general que los pies representan a la madre. ¿Por qué? Porque sobre los pies están depositados, y para caminar, para avanzar, tenemos que entrar en contacto con la tierra. Y la tierra simbólicamente es nuestra madre. Entonces los pies nos permiten avanzar por el mundo. Por eso representan a la madre, nos sostiene. Nuestra madre nos sostiene. Desde que estamos gestándonos en el vientre de ella, es ella la que nos nutre. Por eso los pies, entrando en contacto con la tierra, representan la madre. En cambio, las manos representan al padre. El padre que trabaja, que nos sustenta, que nos da el alimento diario, ya una vez que nos independizamos de mamá. Ya no estamos en el vientre de ella, ya no estamos lactando su leche, ya estamos libres. Entonces es ahora el que nos sustenta, el que nos va a trabajar, el que trae el alimento, es el padre, con el trabajo de sus manos. Entonces representa al padre. Y muchas veces, muchísimas veces, los conflictos que tenemos por no poder traer sustento a la casa, por no poder trabajar, por no poder hacer lo que quisiéramos estar haciendo, se refleja en las manos. Pero a veces no es el programa nuestro, no es el problema nuestro. El problema es que en la familia, en el hogar en que nacimos, hubo muchos conflictos en el que vimos que no era papá el que traía el sustento, porque el papá estaba ausente, era la madre la que tenía que trabajar, y vimos sufrir mucho a la mamá. La mamá hacía el papel de padre y madre, como se dice comúnmente, y vimos que había mucho sufrimiento, y nosotros podemos estar repitiendo eso de papá, de mamá, de abuelos que vivieron experiencias muy similares, y tener programas no muy buenos, no muy sanos, de situaciones penosas que vivieron nuestros ancestros. Y nosotros podemos estar repitiendo eso. Por ejemplo,
Elegimos una profesión que no nos gustaba, pero que le gustaba a mamá, le gustaba a papá. Ellos querían tener esa profesión. Hablemos de algo. Quería ser un estudioso de que una materia que sea más manual. Quería ser modista. La madre quería ser una modista de alta costura. Y no lo logró porque a la mamá de ella no le gustaba, decía que esa no era una profesión rentable, que eso era una profesión mediocre o lo que sea. La madre no pudo ser eso, pero quiere que su hija triunfe en esa área. Y entonces la hija, por complacer a la mamá, se ve obligada a hacerlo. Pero no es la profesión que le agrada. Es una profesión que no le resulta apropiada. Y entonces, ¿qué hace la madre? Está frustrada. Está frustrada porque está haciendo lo que no le agrada con sus manos. Ella quisiera estar a lo mejor pintando, tocando piano, haciendo cirugía, ser médico. Ella quisiera estar haciendo esculturas, quisiera estar haciendo otras cosas y se ve obligada a hacer con sus manos aquello que no desea. Como puede ser lo contrario. Puede ser una mujer que quería y es médico, es cirujano, pero por razones diversas, la economía no se lo permite, su esposo no tiene un sueldo suficiente como para que ella esté ejerciendo la profesión fuera de casa, sino que se ve obligada a cuidar a sus hijos, a estar haciendo tareas domésticas que ella nunca soñó estar haciéndolas. Ella pensaba y se imaginaba estar ejerciendo una profesión muy diferente. Entonces sus manos están haciendo cosas que no le agradan. Tengo y conozco casos de mujeres que me han dicho, no me gusta lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Soy profesora, pero me resulta doloroso porque no tengo el carácter suficiente para manejar niños, para manejar jóvenes. Me resulta muy frustrante, pero lo tengo que hacer porque ese es mi trabajo. Para eso estudié, para eso me preparé en esto, pero no me agrada para nada. No me agrada, resulta que me he equivocado. Porque a veces no es la presión de papá o mamá, sino una elección equivocada de una profesión y que luego dice, es que me da pena hacerles gastar a mis padres. Son tantos años de estudio y ahora decir que esto no me gusta, pues ni modo. Continúo estudiando esto y resulta que vivo una vida de frustración haciendo justamente aquello que no me gusta. Y cuando uno está haciendo eso, las manos se niegan a hacer. El inconsciente dice, el inconsciente dirige. Recuerden lo que ya hemos hablado aquí. Un 90% de nuestras acciones son inconscientes. Somos dirigidos por lo que está grabado en nuestro inconsciente. Algunos dicen que es mucho menos, que es apenas un 3 a un 5% de nuestras acciones que son conscientes. El resto, el 95 o el 97% son inconscientes. O sea que hacemos muchas cosas sin saber por qué las hacemos. Nos gustan muchas cosas sin saber por qué nos gustan. Nos desagrada tanto muchas cosas y no sabemos por qué. Nos caen mal muchas personas y no entendemos por qué, porque no nos han hecho nada ni los hemos conocido de nada. Y nos atrae tanto cierto tipo de personas y no sabemos por qué. ¿Por qué razón? Porque el inconsciente es el que nos dirige. Entonces, así pasa con las enfermedades. Estamos haciendo cosas que no nos agradan y entonces, como eso en el inconsciente sí lo sabe que no nos agrada, dice, bueno, te voy a dar un descanso. Vamos a darte una patología, una enfermedad para que no utilices tus manos en eso, para que no hagas eso. Pero la patología va acompañada de dolor intenso, va acompañada de deformación, va acompañada de molestias severas. Y uno diría, ¿cómo el inconsciente le manda a sufrir una enfermedad tan fea, tan deformante, tan dolorosa?
en lugar de ayudarme haciéndome conseguir a una curación, una recuperación completa. Uno no entiende, porque el inconsciente biológico que tenemos es fuerte, es real, es intenso, no es fácil liberarse, hay que comunicarse, y eso es lo que está haciendo la ciencia actual, ¿no? Encontrando formas de comunicarse con el inconsciente para decirle, oye, esto no me gusta, así es que lo vamos a borrar, y eso hace la programación neurolingüística, eso hace la hipnosis ericksoniana, eso hace el Reiki, programar con el inconsciente y desprogramarlo para que nos mande mensajes más acorde con lo que soñamos y con lo que deseamos. Bien, vamos a hacer aquí nuevamente una pausa, amigos y amigas. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio. Se pone a vuestras órdenes desde este momento. Volvemos, estamos ya en esta segunda parte del programa y vamos a ver qué tratamiento natural podemos dar a la persona que está viviendo problemas de artritis, artrosis, dolores articulares en general. Que es bueno que reconozcamos, miren, en biodescodificación, que es la nueva rama que está en auge, que por eso en Ollantay vamos a dar un taller de biodescodificación para que las personas aprendan a orientar su propia salud de acuerdo a la patología que tengan. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, amiga? Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo tengo 60 años, tengo sobrepeso y tengo varices, pero varices altas. Ya. Tuve un problema de estómago hace más o menos 2 meses. Entonces yo quiero saber por qué tengo varices. No es el hecho de que yo esté por falta de peso, porque he visto gordos, bien gordos, y no tienen varices. Así es. Entonces yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué? Aparte que puede ser herencia, pero solo mi padre, porque mi madre tiene 80 y pico de años y mi madre no tiene nada. Ya. Mis hermanos tampoco. Entonces yo quiero saber yo soy la primera hija, tengo 60 años. Gracias, Ya. doctor. Gracias, amiga. Sí, no es tan fácil dar un diagnóstico así exacto. Hay muchísimas cosas que se tendrían que preguntar en privado, porque guardamos muchas situaciones y experiencias a lo largo de nuestra vida que son las que nos encaminan y nos orientan a desarrollar esos problemas vasculares. Se considera, por ejemplo, que las varices en las piernas son ocasionadas por conducirnos en la vida en una forma que no quisiéramos, que hemos elegido un camino equivocado, que elegimos la pareja equivocada, que elegimos la profesión equivocada, que elegimos seguir un camino que no nos gusta. Y entonces no es tan sencillo, hay que hacer muchas preguntas para poder encontrar. Pero ¿qué son las venas? Las venas, que son las que desarrollan las varices, son aquellas que llevan, las arterias llevan el oxígeno, la nutrición desde el corazón, una sangre oxigenada, transmiten las arterias hasta todos los tejidos. Entonces nutren, alimentan, oxigenan a los tejidos y se comunican a través de los capilares arteriales a los venosos para que lleven los desechos desde esos tejidos a reciclarse hasta los pulmones, donde se va a oxigenar la sangre para que pase al corazón y el corazón vuelva a mandar ese oxígeno, esa nutrición pura. Entonces las venas recogen todo ese material y, como podemos deducir, si representan eso las venas, entonces estamos viendo que allí hay una situación no muy agradable en nuestra vida. Estamos recogiendo aquello que no nos gusta, estamos viviendo aquello que no nos conviene y entonces lo hacemos porque ya elegimos ese camino. Estamos andando por ese camino que no nos gustaría haber andado. Hubiéramos querido tener otras vivencias, otras experiencias, otras elecciones. Y el sobrepeso es: quiero guardar energía, quiero guardar grasa, porque pueden haber momentos críticos en mi vida en que no tenga alimento,
pero no se refiere únicamente al alimento físico, a la comida, se refiere también al alimento emocional, principalmente se refiere a ese alimento que es lo que nos da la felicidad. No tenemos quien nos ame, quien nos acaricie, quien nos comprenda, quien nos acepte, quien nos ame. Y entonces esa energía, ese amor que nos falta, se ve en el sobrepeso. Puede que hayamos vivido situaciones muy penosas mientras estábamos en el vientre de mamá. Mamá tuvo pérdida del apetito muy marcado durante el embarazo, tuvo muchas náuseas, muchos vómitos, por cualquiera que haya sido la causa para ella, pero el niño que está en el vientre entiende que hay carencia. Entonces él recibe el mensaje en el inconsciente de que hay que guardar la energía, hay que guardar la comida, hay que guardar la grasa, hay que sobreponerse. Y también a veces es por vergüenza. Tengo que esconderme y para esconderme genero grasa para ocultarme en ella. Pero sucede todo lo contrario. En lugar de esconderme me hago más visible porque mi volumen aumenta. Entonces se requieren muchas preguntas personales para poder descubrir qué es lo que guarda mi inconsciente. Y a veces la persona no puede contestar las preguntas que uno le está haciendo porque están en su inconsciente. Entonces miren que el asunto, como les indico, requiere una profundización mayor. Ya hace que se utilicen estas técnicas más profundas y específicas. Les decía yo que por esa razón estamos nosotros en Ollantay organizando un curso de bioneurovisión, es decir, una visión nueva acerca de las enfermedades. ¿Por qué se producen? Para no seguir tratando solamente con fármacos, quitando el dolor, quitando la fiebre, quitando las náuseas, quitando el dolor de cabeza, pero no la causa. Y la biodescodificación, que surgió en Europa hace varias décadas, está diseminándose muchísimo porque está dando resultados óptimos. Y decía yo, estamos organizando un curso de descodificación biológica justamente para que todas las personas, no solo los terapeutas, no solo los médicos, no solo los psicólogos, sino toda persona debería acercarse a aprender esto porque va a servirle para uno, va a servir a entenderse mejor por qué estoy viviendo esto y sobre todo para qué lo estoy viviendo. Porque una cosa es tener un por qué me sucede esto, y otra cosa es para qué tengo yo esto, qué beneficios saco de esta enfermedad. Porque generalmente lo único que sabemos es que con esta enfermedad sufro de esto, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo estas molestias, pero no tengo en cambio la razón ni entiendo para qué estoy viviendo, qué beneficio obtengo cuando tengo este problema. Alguna y la mayoría de la gente me dirá, ¿cómo qué beneficio? Yo no tengo ningún beneficio con este dolor, yo no tengo ninguna ventaja con esta molestia. Pero el inconsciente sí. El inconsciente quiere ayudarnos, pero lo hace a su manera, paralizándonos. Que descansemos, nos obliga a descansar para que no hagamos las cosas que estamos haciendo. De esa manera nos ayuda. Entonces, estos cursos que estamos brindando son justamente para que cada uno de nosotros vaya entendiendo su propia vida, su propia salud, sus propios atractivos, sus propios rechazos, y se ayude a sí mismo y ayude a su familia, para que la familia pueda entender por qué un hijo tiene esta característica. Tiene 5 hijos, pero uno de ellos le sale una ovejita negra, que se hace adicto, que se hace alcohólico, que se hace, que encuentra, digamos, una vida alterada, para no llamarle de otra manera. Y decimos, pero ¿por qué este muchacho salió así? Si mire, tengo 5 hijos, los demás son una maravilla.
pero este me resultó así. No sabemos por qué, simplemente le echamos la culpa, este fue el que marcó el desagrado y el conflicto en la familia. Ya podemos aprender, porque se estudia en estos talleres hasta el árbol genealógico. ¿Por qué es importante que yo sepa cómo fueron mis abuelos, mis bisabuelos? ¿Qué secretos me ocultan? Fui deseado, me desearon abortar. En fin, hay muchas cosas dolorosas que están en nuestra vida y que no es bueno que nos enteremos para culpar, para señalar a nuestros padres o abuelos. No, es para perdonarlos, para saber que ellos vivieron también situaciones muy dolorosas que los indujo a hacer o pensar hacer eso, para reconocer el dolor que arrastramos a lo largo de nuestro árbol y para poder sanarlo, sanar nuestro árbol y sanar a nuestros descendientes, para que ellos ya no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Esa es la razón de estos cursos, de que no solamente es necesario para el que hace terapias, para el médico, para el psicólogo, para el orientador familiar, no, para todos y cada uno de nosotros. Alguien de la familia que aprenda esto ayudará muchísimo a la familia. Por eso es que en este momento hay muchos biodescodificadores que pasan videos por las redes sociales para que la gente vaya ayudándose, no solamente esperar que llegue el problema. Entonces, esa es la razón. Y gracias, amiga, por esa llamada, porque nos ayudó pues a exponer muchas cosas más. Bien, nuevamente tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos inmediatamente con su programa Salud desde el Alma. Una orientación ya natural, unos remedios caseros que pueden ayudar a las personas a aliviar los dolores por la artritis, la artrosis, porque lo que más afecta es el dolor, como nos decía nuestra amiga que mandó pues esa petición de el dolor intenso en las manos por su artritis. El dolor es lo que más molesta y luego la deformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la articulación? Se altera el cartílago, se alteran las superficies de las articulaciones, se inflaman esos tejidos y entonces el dolor es insoportable. Y bueno, sí hay remedios caseros que se han visto dan un buen alivio, por lo menos temporal, a la dolencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? El aceite de ricino se ha encontrado que es efectivo para calmar un poco el dolor. Y se dice que, por ejemplo, se debe tomar unas 2 cucharadas de aceite de ricino con el jugo de limón purito, así, de naranja, el zumo de la naranja, bien fuerte, digamos, de una naranja fresca, para que mezclado eso tomar todos los días en ayunas durante 2 semanas. El problema de este es que el aceite de ricino es laxante y eso puede provocar molestias laxativas, ¿no? Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Gracias, amiga. Buenos días. Una pregunta. A veces a mí me duele lo que es el hombro izquierdo, pero es un dolor de cuando se sostenga apretado, bastante apretado, y me queda como que ese dolorcito. Ya. Por lo general son 2 o 3 días a la semana, porque yo en general hago ejercicio. Ya. Con el ejercicio se pasa, pero yo quisiera saber de qué se Ya, gracias, amiga. Sí, el dolor del hombro en nosotros las mujeres, lo primero que hay que descartar, aparte de algún esfuerzo violento que hayamos hecho o aparte de algún otro movimiento brusco, ver que tenemos la tendencia a llevar nuestra cartera en uno de los hombros y eso puede provocar una molestia bastante leve al principio, pero que con el paso del tiempo puede provocar dolores intensísimos. Entonces, esa puede ser la causa, pero tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Señorita, no están al aire, ¿verdad? Así es, amiga, sí. Adelante. Ya, mire, yo la pregunta es, yo tengo un nieto que tiene 8 años y he tenido asma toda la vida.
¿Ha tenido qué? Asma. 8 años. Y desde que nació ha tenido ese problema. Sí, de ¿Qué? asma, pero ahorita nosotros estamos metidos en eso de la crisis. Yo quisiera saber cómo usted me puede ayudar porque ahora que me conmigo. Claro, el problema del niño está en la relación familiar. Es importante, si es que hay problemas en la familia, el niño está sufriendo muchísimo y como no puede él expresar y decir por favor basta, yo quiero un ambiente de paz y de armonía, ese niño tiene miedo a vivir en un ambiente así. El asma revela eso justamente. El ambiente en que vivo es tan malo, tan negativo, tan penoso, que prefiero más bien no vivir. Entonces, se le puede ayudar a él. Yo les recomiendo a los amigos que puedan ir a los días martes a sanación pránica para que reciban tratamiento, para que reciban ayuda. Los días martes se hace servicio gratuito para las personas que necesiten ayuda con una sanación grupal allí o individual de acuerdo al número de sanadores que van ese día a colaborar. Señorita, yo escucho su programa y para mí es una sanación propia en mi alma, en mi espíritu. Yo sigo agradecida de este programa, es maravilloso, tiene un efecto de tranquilidad en mi vida. Gracias, Me amiga. fascina tu programa y voy a tratar de ver si voy el día martes, Ya, porque me interesa mucho sus temas. así es, amiga. Especialmente para poder ayudar a mí. Gracias, muchas gracias, amiga. Sí, estamos para servir. Y disculpe mi voz, estoy un poco afónica, Ajá. pero igual. Ya. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amiga. Gracias, muchísimas. Y realmente, como hemos dicho siempre, ¿no? La razón de nuestro programa es ir despertando la conciencia de las personas acerca de cómo se manifiestan las enfermedades, por qué y para qué se manifiestan las enfermedades. Toda enfermedad es un maestro, es una maestra. La enfermedad no viene a causarnos un daño, la enfermedad viene a despertar la conciencia, es decir, por favor, estás cometiendo errores, estás caminando hacia el lugar que no te corresponde, te estás causando daño tú mismo, cambia tu vida, cambia tu entorno, comienza a pensar diferente, comienza a actuar diferente, comienza a hacer las cosas de otra manera. Esa es la razón por la que Ollantay, Gonzalo Arcos y su servidora mantienen este programa hace muchísimos años, con un tiempo en que sí nos alejamos, pero que vimos que mucha gente nos pedía que se hable diferente, que no sean solo programas superficiales, sino que se ayude de alguna manera más directa a los seres humanos, porque tenemos tantas creencias, tantas ideas erradas acerca de la enfermedad, la salud, la muerte, la vida, y eso hace que cometamos errores, porque tenemos creencias que ya no sirven, creencias que nos causan más daño que bien. Y una de ellas voy a aprovechar en este momento. Decimos que el clima está refrescándose, que hay un poquito más de aire fresco, y ya la gente tiene miedo que se va a enfermar de gripes. Y entonces toda la publicidad ya centrada, hasta en los diarios y todos los medios de comunicación, ya está refrescando más, cuídese de la gripe, hay que vacunarla. Entonces se crea una psicosis tremenda alrededor de eso y la gente se asusta, vamos a vacunarnos porque nos va a dar gripe. Las gripes aumentan en esta etapa y como creemos eso, lo creamos, le hacemos realidad. Eso es necesario cambiar. No tiene por qué darme a mí gripe, la gripe viene por otros caminos. Estoy triste, estoy con este problema, tengo esta otra situación, entonces mi sistema inmunológico se deprime y agarro cualquier virus que pasa por allí, porque los virus están en todo lugar, son tan dueños de este planeta como nosotros, tienen tanto derecho a estar aquí como nosotros, así es que no le tengamos miedo, tratemos de vivir felices, de estar en calma para que esto no suceda. Bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por su sintonía, gracias por sus llamadas, que este fin de semana sea maravilloso, que lo disfruten, que lo trabajen en lo que más desean ustedes. Buen fin de semana y que Dios los bendiga. Hasta el día lunes.